Este Odun Difa que nosotros vamos a citar hoy es muy complejo. Este Odun es Baba Yahweh. Yo sé que hay muchas personas que están afuera que son Baba Yahweh. Y es un Odun que cuando tú te sientas a analizarlo y te empiezas a interpretarlo, tú dices, bueno, no es menos cierto que para cualquier hermano mío jovencito o joven en la regla de Ifá, es un Odun muy complicado porque cuando abres el libro aparece un Odun con demasiada polémica, polémica que yo le voy a decir desde mi óptica, fue uno de los Odun más difíciles para aprenderme, y cuando busqué y los empecé a confrontar muy jovencito en Ifá, me perdía en su literatura, me perdía en sus esboces, me perdía en sus parardos, y yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo llegar a obtener la capacidad de poder enfocar este Odun para cuando a mí me toque o para cuando me toque hablarlo a cualquier persona? Hoy a la fecha yo sigo viendo que esto sucede, pero no sucede porque no lo hayamos estudiado, sino porque se hace muy grande y muy dimensional, y para poder hablarlo es muy complicado. Y por eso quiero hacer una reflexión de qué cosa es el Odun Baba Yahweh para todas las personas que otorgan tener Baba Yahweh en alguna deidad de Ifá, o para todas las personas que tocan o otorgan tener un tonti o un le en el Dilukun. Entonces vamos a ver un Lemeyi que habla y vamos a ver Baba Yahweh que habla. Es un Odun que de salida habla lenguaje doble. Cuando tú te pones a mirar sus documentos, dice, el Odun Baba Yahweh naufraga entre los lenguajes dobles. Dice, y tú dices, bueno, ¿cuál es la peculiaridad del lenguaje doble? ¿Qué es lo que pasa? Esto es un Odun que de salida nos dice que cuando venga en la estera, la persona tiene, porque nace el Litá de la Socha. Quiere decir que es un Odun de salida, el primer Odun de los 16 Odun de Ifá que reconoce el Litá de la Socha. Sí lo reconoce porque se hace ahí, en ese Odun. Que muchas personas lo otorgan tener y decir, soy Babalao, voy a seguir. Bueno, eres Babalao, tienes el Odun Baba Yahweh, yo lo acepto. Pero tenemos que ver qué se hace en el Odun Baba Yahweh, y se hace un potencial muy grande, se hace un potencial al cual vamos a ver por qué es un Odun de lenguaje doble y quién es el detonante de Baba Yahweh. Baba Yahweh es un Odun que puede venir en dos senos. Puede venir en un seno religioso muy grande y puede venir en un seno al cual no exista la religión. Cuando este Odun se manifiesta o alguna persona es titular de hacer la adivinación con Orula prematuramente pequeño, o por primera vez va a hacer la adivinación con Ifá, y nosotros los babalawos llegamos a analizar que la adivinación se hace con el Odun Baba Yahweh, el manifestar de nosotros va a hablar solo. Nosotros nos vamos a retirar el écuele, nosotros no vamos a escribir por arriba de este Odun Ifá, nosotros vamos a hacerle reverencia a este Odun Ifá, nosotros vamos a darle respeto a este Odun Ifá, y nosotros vamos a enfocar este Odun Ifá desde dos dimensiones, desde la parte positiva y desde la parte negativa. Cuando este Odun Ifá se manifiesta en un núcleo familiar religioso, ya la familia sabe que esta persona que se está iniciando en la religión viene a cargar con un legado que es grande, un legado que esta persona no reconoce, no sabe ni que lo tiene. Es muy complicado poder pulir al hombre que viene con el Odun Baba Yahweh. Es un Odun que da señales de participación del caballero que vaya a ser propietario del Odun Baba Yahweh. No hace referencia sobre el color de piel, tamaño de piel, y mejor dicho, color de piel y el tamaño de la persona. La gente van a decir, Alexander, ¿por qué? Si este Odun señala bien a sus elegidos, lo señala bien porque con el detonante de señalar a su elegido, nosotros sabemos qué conversación tenemos. No vamos a hablar lo mismo Baba Yahweh delante de una persona que sea con tez blanca, que tampoco vamos a hablar de un Baba Yahweh igual delante de una persona que tenga tez mestiza, ni mucho menos vamos a hablar de un Baba Yahweh delante de una persona que sea de tez oscura o tez negra. Cuando nos ponemos a analizar respecto a este Odun, lo que nos alerta y lo que nos avecina, ya el babalawo que tiene conocimiento sabe delante de qué estamos, cómo estamos
y cuáles van a ser las detonantes. Si estamos en un concurso religioso por familia fraternal, el babalao se tiene que levantar, tiene que proyectarse hacia los mayores de ese núcleo familiar. Tenemos que ver cuál es la ocha mayor que hay dentro de esa casa, si hay algún hijo de los batalá, o cómo le avecinamos a ese panteón familiar o a ese linaje familiar que ya se hace en la tierra, uno de sus descendencias bajo la espiritualidad de Odum Baba Yobe. Tenemos delante de nosotros un Mesías, tenemos delante de nosotros una persona con un alcance dimensional muy grande, y nosotros los babalaos tenemos que saber que en ese mismo momento tenemos la representación del Odum más joven, pero del título mayor, al cual cuando nosotros analicemos, cuando veamos, ya por ahí vamos a marchar en diferentes tipos de voces, vamos a ir asegurando la cabeza de estos mayores, vamos a ir asegurando todo el patrón que tienen religioso, cómo estos gitases hablaron y cómo en todos estos gitases dijeron que iba a llegar un momento donde esta persona iba a aparecer para poder hacer un rescate religioso con un nuevo renacer de diferentes deterioros, o por cansancio, o por vejez, o por no encontrar la comprensión en el seno familiar, así seamos religiosos. Pero Yobe significa esto, vengo a hablar de las dos partes y hablo desde el vientre, desde muy chiquito. Me expongo y converso, y lo que estoy viendo no me gusta. Dice la mano de Olofin y de Meta Olofin, que vuelve a hablar nuevamente en este documento de Baba Yobe, alerta que es un milagro. La persona que venga bajo el de un Baba Yobe, o el muchacho que ponga los pies desde muy temprano en la tierra con el de un Baba Yobe, sabemos que esto es una persona con un potencial muy grande y que viene a subsanar problemas de personas mayores, que viene a subsanar el cuadro familiar, y que a raíz de aquí vamos, y que a raíz de ahí, discúlpenme porque me están llamando, vamos a empezar a detonar un cuadro familiar al cual por mucho tiempo este cuadro familiar ha estado callado. Y dice Orúmila que ella tiene que detonar. Cuando esto sucede en un núcleo familiar al cual las personas no son religiosas, es más difícil. Es más difícil porque vamos a estar más perdidos. Vamos a encontrar un orden de un potencial muy grande, y cuando nos refiramos a sus familiares y a su linaje de sangre, no vamos a encontrar evidencias religiosas. No vamos a encontrar babalawo, no vamos a encontrar santeros, no vamos a encontrar los bases oriaté, y solamente lo que vamos a encontrar es una inocencia al cual sinceramente la familia no nos otorga responder. Ahí en ese momento también encontramos al verdadero Yobe. Dice, ¿qué se hace ya tan escondido, tan resguardado detrás de un seno al cual por algún tipo de detonante familiar conlleva a la persona a ir al pie religioso pensando que sus problemas están en la solución con Orunla? Y ahí es cuando Orunla se manifiesta. Casi siempre se manifiesta en una persona pequeña, o en un niño, o futuramente en alguien que viene a detonar problemas de mayores. El Odum Baba Yobe quiere decir que tenemos que ser bien cuidadosos, porque aquí podemos circular por problemas al cual la vida personalmente de nosotros nos esté dando un golpe de lo más brusco que dice Baba Yobe, que son los problemas matrimoniales. No es para nadie nuevo que todo el que otorga estudiar este Odum Difa, muchos de los esbozos se alojan en los problemas matrimoniales y de relación. En estos problemas de matrimonio y de relación se navega por diferentes tipos de problemas, y este Odum es mesía de estos problemas, del poder de adivinación del pequeño que viene en camino, la circunstancia o las disyuntivas desde el ángulo que lo veamos. Si lo miramos desde el ángulo religioso, estamos en presencia de un nuevo religioso que va a llevar el título de su descendencia. Si lo miramos desde el plano al cual la religión está ausente y encontramos a Yobe en ese seno familiar, en ese mismo momento esta persona va a detonar todos los sensores. Nosotros vamos a tratar de atenderle a Yobe, pero los problemas no se hacen en Yobe. Los problemas se hacen en la madre de Yobe, en el padre de Yobe, en la familia de Yobe, y finalmente todos esos problemas canalizan la crianza de esta persona, al cual o por H o por B, el potencial de esta persona no se hace resguardado dentro del seno familiar. Dice, un potencial demasiado grande, un potencial que se va a ir de las manos, y un potencial que a veces personalmente queremos doctrinar a nuestros hijos a hacer lo que somos nosotros. Si soy doctor, veo el potencial de mi hijo para que llegue hacia la medicina. Si en este caso si es fémina, lo que la madre ha estudiado. Pero esto es un orden que aquí paran todos los potenciales.
Aquí nadie que está sobre la faz de la tierra puede llegar a decir en un tablero de Orunmila para dónde va Yobbe. Y Yobbe viene al mundo a cumplir una sentencia sobre lo doble. Y mucho es para hacerle un alivianante entre su madre y su padre. Estas personas que son titulares de otorgar este signo o vivir con este signo, a pesar de que ya no seamos muchachos, si empezamos a buscar la profundidad de esto, muchos de los problemas vienen desde el seno familiar, por diferentes incomprensiones, circunstancias, problemas que la persona por el camino va aclarando, problemas que han sido tabú muchos años, que han estado silenciados, cosas que detonan, circunstancias, y es un orden que te pierde entre la familia. Eso no es nuevo para nadie. ¿Y por qué toco este tema? Porque cuando entramos a consagrar a los hijos de Yobbe, necesito que sepan que es la única vez que si vamos a entrar a las 8, ahí hay que entrar con los collares lavados para la madre, para el padre y para los hijos. Esto es un orden que arrastra a la familia completa, porque es el detonar de todo. Si ya somos religiosos, como bien digo, para continuar, y si no lo somos, vamos a empezar. Ya cuando este orden rige en una persona ya mayor, que lo que le hace falta es otorgar, poder ver mucho más allá de lo que le hace falta, y el legado que se le ha brindado es un potencial muy grande que se puede encontrar en cualquier ser humano, y este orden es titular de esconderse dentro de la basura. Dice, la persona que quiera de verdad conocer a la persona que es Yobbe tiene que ir hasta lo más profundo, más profundo, más profundo. No se puede guiar por lo que detona, no se puede guiar cómo se viste, no se puede guiar cuando lleva la voz de mando. Solamente hay que verlo en su momento de descanso, cuando nadie está a su alrededor, lo vulnerable que es la persona. Baba Yobbe, cuántos sentimientos guarda la persona que es Baba Yobbe, de qué se debe de cuidar Baba Yobbe, y cuál es el potencial que este orden desprende, que le queda grande a muchas personas, pero le trae la infelicidad al propietario de este signo. Porque como hace un detonar tan grande, hay veces que las personas se miden para acercarse a las personas que tengan este orden Difá, por lo que reflejan sin percatarse que son seres humanos normales, que en el fondo de su gran sacrificio, de su talento o su coeficiente pueden llegar a impactar. Yobbe guarda un corazón grandísimo. Yobbe guarda un corazón a una magnitud grande. Yobbe es capaz de naufragar entre los problemas más grandes, más grandes, más grandes, y ese potencial tan grande llegarse a solucionar, pero también su vida ponerse sobre los chicos. Grandes problemas que confrontan Yobbe, al cual alerta que no hay forma que no se haga el bo para que el matrimonio no le cree problemas. Es un orden de antesala que dice que el problema matrimonial está a la orden del día. Yo estaba mirando una directa los otros días o ayer y me llamó la atención porque había una muchacha muy joven, ella, hablando del orden Baba Yobbe y haciendo un camino al cual ese camino me gusta mucho, al camino de las rosas rojas. Muchas personas se lo adjudican o se lo otorgan si existe o no existe, no quiero hablarlo de muchos años, pero sí sinceramente es un camino que me gusta y la felicité porque es un camino de reflexión, y eso es un Ifá de mucha reflexión que tenemos, que brindamos, que sacrificamos, y finalmente con qué nos quedamos y por qué Yobbe es el espejo del mundo de que el amor no se puede comprar, que el amor no se puede cambiar. Y mientras más lo compre, mientras más lo adorne y mientras más lo cambie, la persona que sea titular de tener este orden sabe que va por el camino de su peor error, la mayor confusión que alberga este orden de Ifá. El querer pensar de que queriendo llevar al abrigo de los que amamos, todo en abundancia es la respuesta de todo. Esto es un orden que se envuelve en muchas lecciones y que se ganó su título por ser humilde. Aquí hay que analizar muchas cosas. Aquí hay un camino que a mí me gusta mucho y yo se los voy a hacer para poder engranar la parte de este orden de Ifá. Si más no recuerdo, el documento decía, un documento viejo, se hacía la Eyelé a Pieni Orunmila haciendo adivinación por orden de Ifá. Orunmila revela que en esa adivinación a la Eyelé, al cual pertenece a Batalá, venía el orden Baba Yobbe o un Lemey. Orunmila le dice a la Eyelé
que tenía que llevarlo en el bo hasta un lugar muy alto. La Yelé ya se hacía mirando con Orula por la adivinación, por problemas que por el camino se van. Discúlpenme porque era que me estaba entrando una llamada y ese era su anhelo para por donde nos quedamos. La Yelé hace osorde, viene los de un babayobe y Orula le dice, mire, lleve esta ofrenda a lo más alto de la loma. La Yelé, pensando que era fácil, coge su ofrenda. La ofrenda era pesada ya después de haber hecho el lesbo para Baba y tenía que haberlo llevado hasta Ileoque. En el transcurso del camino, pasan muchos infortunios. La Yelé pasa trabajo para llevarle el lesbo a Ileoque. No hay forma ninguna de que ella deje su empeño. ¿Por qué le digo esto? Porque Eyob es una persona emprendedora, demasiado emprendedora, y para lograr lo que sinceramente esta persona otorga llegar, que es hasta la cúspide, pudo pasar demasiados trabajos, pero nunca se rindió. Y cuando con el avatar de todo el camino pudo llegar la Yelé hasta Ileoque y poner su ofrenda, finalmente pudo respirar y pudo descender en busca de lo que más adoraba. Y cuando fue haciendo la entrada por su núcleo familiar, le volvieron a cerrar las puertas. Ella pone en tela de juicio a Orunla y dice, no logro entender si voy por adivinación al pie de Orunla y Orunla es capaz de hacerme adivinación para yo poder llevarle a Babá este bo, cual el bo me ha costado tiempo, dedicación y trabajo, y viro a mi seno familiar y otorgo no recoger lo que le pido. Y yo analizo de que se me explique por qué mi bo, si se lo entregó a Babá, finalmente no llega a su destino. La Yelé va nuevamente al pie de Orunla. Esto es un Ifá donde las cosas pasan por segunda vez, donde la fe se puede perder y donde lo único que otorga cegar a la persona son los sentimientos familiares. No hay duda. Así hablan lo que hablen los titulares de este orden de Ifá. Cuando fue al pie de Orunla, le dijo, Orunla, yo no logro entender por qué si yo hago este bo, yo finalmente no logro la convivencia al lado de los míos, con la aceptación de los míos, el cotidiano de los míos, y finalmente que vean el sacrificio que yo hago. Fueron las peticiones de Baba y Yahweh. Orunmila le dijo que era fácil, que para poder ver la respuesta de sus cosas, que fuera a Ilei Bulosa o Ileolocún y se proyectara y hablara al encontrar del río y del mar, cosa que vamos a hablar más para adelante en este orden. Asimismo descendió y llegó, pero cuando descendió y llegó, esto creó un reflejo donde la paloma se asustó y se echó hacia atrás y empezó a llorar. En ese mismo desciende Orunmila y Orunmila le hace planteamiento a Baba y Yahweh, en este caso a la Yelé, que por qué lloraba. Y le dijo que porque ella no lograba entender en qué la vida lo había convertido. Orunmila le dijo que qué era lo que quería hacer ella con su vida. Ella le dijo que quería llegar a su destino. Orunmila le hizo osorde con el orden Baba Yahweh, le mandó a mandar su herbo y le dijo que ella había llegado a su destino. Y le dijo que por qué no encontraba la solución de sus cosas. Dice, la solución ya está, pero me hace falta que reacciones y me explique qué fuiste capaz de dar para llegar a tu destino. La paloma le quedaba el ser de la familia y empezó a pronunciarse desde la antigua ave. Orunmila le dijo que no, que reaccionara y se volviera a enfocar y mirara en lo que se había vuelto. Ya no era una paloma, era un gavilán, era un ave mucho más grande. Y le dijo que ese era el proyectar de su vida, que venía de un seno familiar al cual sinceramente los proyectos o las magnitudes al cual se proyectaba nunca habían llegado a ese seno familiar, que cuando este orden llega a un seno familiar llega a revolucionar el seno familiar desde todas las esferas. Y le dijo que el lesbo finalmente, para poder ser titular de tener la corona de Baba y Yahweh, había que confrontarlo con el oricha rigente de este orden, Baba Nio Batalá,
y que había que llevarle su ofrenda a la loma. Y que esa loma era muy alta y que ahí llegaban los elegidos, y esos elegidos eran Baba y Yahweh. Y que si en ese largo camino ella pensó que lo que había otorgado, un plumaje más fuerte con unas jarras mayores y unas alas inmensas, era el pecado del esbo que la había llevado Batalá, en ese mismo momento ella lo que tenía que haber entendido, que ya desde muy temprana edad ella no fue seleccionada ni para vivir en ese palomar, ni para hacer la convivencia de la paloma como sus otros familiares, y que el esbo la conllevó a poder llegar hasta la distinción más alta. Y esa distinción más alta se llama responsabilidad, lo otorga el Ordun Baba Yahweh. Esa distinción tan alta la ha dado Batalá. Ese cambio en la persona por dentro, por fuera del corazón, desde lo más profundo, que a veces le dicen que son de hierro, ese es el rigor que Batalá y Orúmila le pusieron a Baba y Yahweh. Porque dentro de Baba y Yahweh se encuentran tantos sentimientos encontrados que si estos sentimientos ocupan el camino de Yahweh, sinceramente no llegan a encontrar su camino. Se quedan, un potencial lo tiran por el piso y finalmente el regocijo de quedarse a la sombra de lo que no fueron destinados solamente le va a dar atraso a las personas a cuales sinceramente ellos otorgan o tienen que cuidar por la dimensión espiritual que viven bajo su Ordun Difá.